Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el capítulo 17 de Juan. ¿Mm? Vamos a ver si podamos, con la ayuda del Señor, en su gracia, poder extraer algunas enseñanzas para nuestra vida. Está muy bien el aliento, que nos animemos unos a otros. Creo que como iglesia, gracias al Señor, a veces nos cuesta mantener el equilibrio. Eh, y Y a veces hay momentos, ¿no es cierto?, donde tal vez flaqueamos un poco, pero creo que tenemos que animarnos unos a otros. Creo que gracias a Dios han habido, y hace algún tiempo, los miércoles, yo me acuerdo hace muchos años atrás, donde sí, era muy poco, ¿no? Y gracias al Señor va levantando, va abriendo la mirada, ¿no es cierto?, de los hermanos, entendiendo la necesidad que tenemos de estar juntos, de aprender de la palabra y de ver juntos. Y precisamente algo de esto tiene que ver con lo que vamos a ver en esta oportunidad. Haciendo un pequeño repaso de algunas cosas que me gustaría mencionar del capítulo 17, dice en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Mm? Como lo que escuchábamos y aprendimos el miércoles pasado. No vamos a repetir las mismas cosas, vamos a tratar, no, simplemente hacer una pequeña introducción repasando algunas cosas que me parecían importantes, que nos permita también ver lo que nos corresponde hoy. Pero fíjense que cuántas veces en la Escritura vimos y leímos cuando el Señor era de alguna manera confrontado, a veces le buscaban, lo quisieron apedrear, lo quisieron tirar por un barranco, o en otros momentos en medio de la multitud se expresaba, ¿no?, esta verdad de que, pero bueno, aún la hora no había llegado. Y fíjense que aquí cuando hora, sabemos que nos estábamos introduciendo en este último tiempo, ¿no es cierto?, momentos antes de donde el Señor iba a ser apresado y iba a ser llevado a la cruz, ¿no? Todo en pleno conocimiento de Él, ¿no? Todo en pleno conocimiento de Él, pero haciendo lo que tenía que hacer, la voluntad de su Padre. Y aquí expresa, ¿no? La hora ha llegado. Qué tremendo, ¿no? La hora ha llegado. Para aquel que era 100% Dios, pero también 100% hombre, entender que eso que aún no era el tiempo, aún no había llegado, pasaba, llega ese momento en donde Él es consciente de que la hora ha llegado, ¿no? El tiempo ha llegado. El por qué Él había venido estaba a punto de ser mostrado. Y esto es una oración, como bien escuchamos, es una oración del Señor y va a orar por diferentes cosas y algunas cosas vamos a mencionar. Lo primero que quiero que miremos hacia atrás la vida del Señor Jesucristo y presentan hablando de lo que es esta reunión, vemos al Señor Jesucristo y vemos una vida de oración, ¿no? No es una oración aislada, no es un tiempo en donde va a la oración porque la hora ha llegado, sino que era su costumbre, ¿no? Y vemos en el Señor Jesucristo hermosas oraciones y Él mismo nos ha enseñado, les enseñó a sus discípulos y nos ha enseñado a nosotros a orar de manera correcta. Es parte, la oración no es solamente un momento, un tiempo, es parte de la vida de un hijo de Dios. Y no es otra cosa que la expresión de la profundidad, de la intimidad, de esa relación que tiene un hijo para con su padre. De ahí se desprende lo que es la oración. Por eso nosotros no lo consideramos como a la luz de la Escritura como un simple acto de un tiempo determinado, sino es parte de nuestra vida, la oración. Por eso, en primera instancia, si la oración no es parte de nuestra vida, tenemos que preguntarnos qué está pasando, ¿no? Volvemos a decir que la oración expresa lo que primeramente eh, hay en mi corazón con respecto a esa intimidad con mi Padre, con mi Señor, con mi Salvador. Entonces, eso impulsa, eso nos lleva a comunicarnos, a expresarnos, ¿no? La oración es parte de la vida y debe ser parte de la vida de un hijo de Dios, no para un determinado momento, no para un determinado día, sino es parte de y debe ser parte de nuestra vida, así como lo era del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no ora porque la hora había llegado,
Ora porque era parte de su vida, era su estilo de vida, orar, comunicarse, expresarse, ¿eh? Disfrutar de ese tiempo de intimidad con su Padre, ¿no? Y precisamente porque sus oraciones eran de esta manera, eran que sus discípulos se encontraban muchas veces cautivados, y por eso cuando le ven orar allí y se ven anonadados, cautivados, sorprendidos por estas palabras, por esa sinceridad, por esa cercanía con este Dios que para ellos estaba tan lejos, es que le dicen: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, no como un rezo de punto 1, 2 y 3, sino querían experimentar lo que el Señor estaba experimentando, ¿no? No les cautivaron sus palabras. Lo que cautivó a los discípulos fue lo que se desprendía de esa oración: intimidad, cercanía, ¿no? Contacto con este Dios vivo y verdadero. Y por eso que el Señor, los discípulos allí le dicen en Lucas, ¿no? Queremos eso, queremos eso. Y a medida que estudiamos la palabra de Dios, precisamente vemos la vida del Señor Jesucristo, nos encontramos en el mismo lugar. Y Dios nos ayude para que la palabra de Dios despierte en cada uno de nosotros como sus hijos, ver al Señor Jesucristo, maravillarnos y desear eso que Él nos ha enseñado, eso que Él nos ha mostrado. ¿Mm? A veces uno ve, escucha testimonios de hermanos que quizás están a tiempo completo, al frente de batalla, situaciones profundas, hablando espiritualmente, ¿no? No es tanto de que me gustaría transitar la misma situación, sino, Señor, ¿cómo me gustaría experimentar esa misma fe, esa misma confianza, esa misma intimidad contigo? Que a través de esa diferente circunstancia pudo experimentar este hermano. No deseamos quizás transitar los mismos padecimientos, pero a veces que en esos padecimientos y en esas circunstancias se refleja y se manifiesta esa intimidad genuina con su Señor, ese conocimiento de quién es su Señor, ese conocimiento de quién es su Salvador, de quién es su Maestro. Y es lo que veían los discípulos y por eso decían: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Por eso cuando aprendemos a orar no aprendemos palabras, formas, palabras rebuscadas, complejas, sino el fin de la oración es expresar y manifestar una intimidad con nuestro Salvador, que nos lleva, ¿no es cierto?, a orar como conviene. Ya también lo vamos a ver. Por eso es que precisamente el versículo 3 de este capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna. No está hablando solamente del estado, sino está hablando de la posición. Gracias a Dios tenemos vida eterna, pero tal vez no estemos experimentando lo que dice este versículo. Tenemos vida eterna porque Jesucristo nos ha encontrado, ha obrado salvación en nuestras vidas para reconocer que éramos pecadores y que a través de esa obra allí en la cruz, Él perdonó nuestros pecados y abrazamos ese perdón. Le dijimos: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. Y dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, ¿no? Está extraído de ese lugar de condenación, caminando hacia una condenación, perdido en tinieblas por no tener a Cristo y por no tener la vida, y Cristo le perdona y le da vida, pero lo saca de ese camino y lo pone en este nuevo lugar, seguro, con una vida eterna. Ahora bien, hay que vivir la vida eterna, y a eso apunta este versículo. Dice, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No está hablando el original de una cuestión intelectual, meramente intelectual, sino precisamente está hablando de una relación íntima, cercana, profunda. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En qué me puedo gloriar yo de decir: yo soy un hijo de Dios y tengo vida eterna? De nada si no tengo intimidad con aquel que me ha salvado. De nada si no tengo. Sí, algún día voy a estar allí en los cielos, pero la mayor bendición que tenemos los hijos de Dios por tener una vida eterna es que podemos gozar una intimidad con el Dios vivo y verdadero. ¿Mm? Intimidad, profundidad, relación. Relación. Lo que el mundo busca y no puede alcanzar por sus recursos, por sus medios, por sus religiones, usted y yo, querido hermano, lo tenemos allí, al alcance de una oración, al alcance de dedicar tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina en nuestra vida
para profundizar en experimentar lo que es la vida eterna. Intimidad. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios, a ti, el único Dios verdadero, por medio de Jesucristo, ¿no? A quien Él ha enviado. La vida eterna no consiste solamente en una posición, sí, sino en vivir, experimentar la intimidad con el Dios vivo y verdadero. Eso tiene que ver y está hablando en el que te conozcan a ti. Y es mucho para pensar, ¿eh? Mucho eso nos lleva a pensar y me lleva mucho a la reflexión, ¿no? En cuanto estamos profundizando. Por eso nos animamos unos a otros. La Escritura nos incita, ¿no?, a que nos animemos unos a otros, porque querido hermano, yo quiero que usted profundice su intimidad con el Señor. Quiero que usted disfrute la vida eterna, que usted experimente la vida eterna. No solamente en un conocimiento, de una manera intelectual, sino que cada día, día a día, pueda experimentar lo que implica ser un hijo de Dios y vivir, experimentar la vida eterna, esa intimidad profunda con nuestro Señor. Jesús ora, seguimos adelante. Jesús ora, vimos también que Jesús ora por sus discípulos, va a comenzar a orar, ¿no? Ora al Padre, tiene esa oración personal, pero también tiene esa oración intercesora. Y va a orar primeramente por sus discípulos, por sus cercanos. Y esto también es un lindo ejemplo para practicar. Gracias a Dios, el Señor pone en el corazón de los hermanos a profundizar en esto. Y tenemos que animarnos, siempre con amor, ¿no? Siempre con amor, animarnos unos a otros, ¿no? Animarnos unos, porque ¿quién está suficientemente apto, preparado o suficientemente aprobado delante de las exigencias de Dios? Nadie. Tenemos que animarnos unos a otros, a más, ¿no? Y bueno, los sábados también podemos juntarnos porque entendemos que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que es muy experimentar una vida de oración personal, como la hacía el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos invita a seguir sus pisadas, ¿no?, a imitarle a Él. Entonces, tenemos que tener una vida de oración, de comunicación con nuestro Dios, ¿no?, en donde haya ida y vuelta, ¿no? La oración es comunicar, no porque Dios no sepa, sino porque nosotros necesitamos profundizar, entender de que Él es real, entender que necesitamos que Él nos, que hablarle a Él, contarle nuestras cosas, esperar en Él, buscar su guía, su sabiduría, su dirección, encontrar en Él todo lo que nuestra vida, nuestra alma necesita. Por eso necesitamos nosotros orar. Nosotros necesitamos comunicarnos, tener una oración personal, pero también es muy importante lo que la Biblia nos enseña acerca de cuando oramos por nuestros cercanos, por aquellos que están cerca, y es lo que hizo el Señor. El Señor ora por sus discípulos, ¿no? Intercede por ellos, intercede por ellos. Fíjense, podemos buscar algunos textos, según de Tesalonicenses 3:1, si me ayudan ahí para, si no se nos va el tiempo con los textos. Y al apóstol aquí me está diciendo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orar por nosotros. Fíjense que, yo digo, hombres de fe, hombres, ¿no es cierto?, que apóstoles, ¿no?, que vieron al Señor, aún el apóstol Pablo, ¿no?, por eso fue apóstol como un abortivo allí, pero llegó y él pedía, oren por mí, oren por nosotros, oren por nosotros. Podríamos decir, bueno, que queda para uno. No es esa la idea que uno piense, bueno, que queda para mí, sino en que podamos entender el valor, la necesidad de orar unos por otros, de orar con sabiduría, con inteligencia, a la luz de la Escritura. Por eso los discípulos decían, enséñanos a orar. Y el Señor enseñó a orar. Dio una guía, no para repetir como loro, sino una guía de lo que debe componer o que debe incluir nuestra oración, para que se ajuste a lo que nos enseña la Escritura. Entonces allí dice, orad por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, sea obedecida, sea aceptada, así como lo fue entre vosotros. ¿Saben qué? Creo que muchas veces, queridos hermanos, oramos muy mal, muy mal.
Y tenemos que aprender a orar. No es para criticarnos ni nada, pero tenemos que aprender a orar, autocorregirnos, ser más conscientes de lo que vamos a hacer en el momento de orar. Tener en claro propósitos, tener en claro objetivos, tener en claro que se ajuste a lo que nos enseña la palabra. ¿Mm? Oramos mal. Por eso la Escritura dice que pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites, en vuestros placeres. Lo primero que está soy yo. Y no debe ser así. Ya estamos errando el modelo que Dios nos dejó. Como enseñó, dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro, ¿no? El primero que debe estar en nuestra oración es nuestro Padre, nuestro Señor. El primero que debe ser honrado, glorificado, exaltado, alabado, es el Dios único y verdadero, al cual con temor y reverencia nos queremos acercar. Que por la sangre de Cristo y por ser un hijo de Dios, lo puedo hacer con confianza y con libertad. Qué maravilloso, la obra de Cristo. El poder de la obra de Cristo. Este Dios que fue consumidor, este Dios que la santidad, su santidad, consume todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, ¿no es cierto? Cuando en la antigüedad el sacerdote podía acercarse allí y si no estaba en condiciones, te ha sacado muerto, ¿no? El temor que implicaba ver la presencia de Dios. ¿Con qué liviandad a veces nos presentamos delante de este mismo Dios? ¿Es nuestro amigo? Sí. Él nos llama amigos, pero no deja de ser el Dios digno de toda reverencia. Digno de toda reverencia. Por eso, la oración. Oración, queridos hermanos, Dios nos da, el Señor nos muestra ejemplo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ora por lo suyo, ora por Él, ora por los suyos, y por los cercanos, intercede, ¿no? Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando por esa protección espiritual. Recordemos que ahí en el versículo 11 menciona y pone, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y frente a esta gran verdad, un Padre Santo, es que luego ora, ¿no? Y se va a desarrollar mucho de lo que vamos a ver a continuación. Por eso no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Que no se aparten, que perseveren en santidad. ¿Por qué? Porque no son de este mundo peligroso, hostil, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a mencionar en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense qué importante por lo que está orando el Señor. Creo que poco oramos por esto, que oró el Señor. Es el modelo, es el ejemplo que nos ha mostrado el Señor para incluir en nuestras oraciones. ¿Cuánto oramos por nuestros hermanos y oramos por su santidad, por protección espiritual, ¿no? En este mundo difícil, para que no se aparten? Mencionó nuestro hermano, cuidado con aquel que se considere estar firme delante del Señor, ¿no? No sea que se deslice. ¿Cuántos dijeron, por poco resbalaron mis pies y estuvieron allí? Hay tentaciones, hay un mundo hostil, difícil, agresivo, un mundo que busca encontrar la grieta en nuestra vida, que busca encontrar la debilidad y está allí pensando, maquinando el enemigo para hacernos caer. Queridos hermanos, tenemos que orar unos por otros, interceder por nuestros hermanos, clamar por sus vidas. Clamar por sus vidas, porque respondemos a un Padre y un Dios santo. No hay cosa más preciosa para el Señor que nuestra santidad. Y tal vez poco oramos por nuestra santidad y por las de nuestros hermanos, ¿no? Y es tan importante para el Señor, ¿cómo no incluirlo en nuestras oraciones? Es fundamental, ¿no? La oración, queridos hermanos, para el crecimiento y la vida espiritual, ¿no? Y para cada uno de nosotros y como iglesia. Y eso es muy importante, por eso es que debemos animarnos. Y por eso es que el enemigo trabaja tanto en que las reuniones de oración, en que las reuniones de estudio de la palabra
sean las menos concurridas, ¿no? ¿Por qué? Porque es allí donde está la victoria. No puede haber una iglesia que crezca, una iglesia que tenga vida espiritual, si no es a través de la palabra, que santifica. Que la palabra santifica. Lo que nos impide obrar, lo que nos impide avanzar y ser útiles para el Señor es el pecado. ¿Y qué es lo que santifica? La palabra, ¿no? Entonces, donde esté la palabra es lo que debe haber prioridad en nuestra vida. Donde esté la palabra debe haber prioridad en nuestra vida, desde lo personal y desde lo congregacional. Tiene tanto un valor como uno como lo otro. A veces hay cada idea hoy, ¿no? No, yo aprendo solo en mi casa. No, bueno, eso es una parte. La otra parte es la vida congregacional, el cuerpo de Cristo, algo que ha instituido el Señor y cómo el Señor nos edifica formando parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y nos pule, nos trabaja unos a otros. Entonces, una cosa no es sin la otra. Es tan importante para agradar y para vivir la vida que Dios quiere y para ser el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que Dios desea en cada uno de nosotros, para lo cual Cristo pagó esta grande deuda, el precio allí en la cruz. ¿Qué dice Colosenses 4:12? Fíjense, dice, os saluda Epáfratas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis. ¿Por qué oraba Epáfras? ¿Eh? Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué oración, qué precioso. ¿Eh? El hermano leía un comentarista que decía también, ¿no?, la importancia de orar. Y yo estoy totalmente convencido de eso, ¿no? Si uno está a veces en la gracia de Dios haciendo algo, es por la gracia de Dios porque hay hermanos que oran, ¿no?, que claman al Señor. No necesito saber, pero necesito saber que hay una iglesia, ¿no?, que hay una iglesia que entiende esto, en que debemos orar unos por otros, interceder unos por otros. Es tan importante, querido hermano, que yo ore por ustedes y que ustedes oren por mí. Yo no puedo hacer nada útil, no puedo ser firme, perfecto, completo, si no hay hermanos que claman y oran por mi vida. Y eso es lo que nos sostiene. Y yo deseo y tengo que hacerlo lo mismo. Eso es la idea de unos por otros. Y es tan importante, por eso hombres de fe, hombres que estaban al frente de batalla, veían la importancia y entendían de parte de Dios, tan importante orar. Y usa esta palabra, encarecidamente por vosotros. Tenía presente en sus oraciones. Por eso, a pesar de nuestra incapacidad de identificar nuestras verdaderas necesidades, el Señor sabe, ¿no? El Señor sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y fíjense por lo que oró. Santidad, santidad, para que no se aparten, protección espiritual, ¿no? De allí se desprende todo lo demás, genuino y verdadero. Puede haber mucho trabajo, mucha muestra de trabajo, pero si no hay santidad, ¿qué valor tiene delante del Señor? ¿Qué utilidad, qué fruto? ¿No? Entonces a veces anteponemos lo que se ve, el trabajo, la acción, la obra, antes que la condición en la que se realiza la obra. Y precisamente el Señor, como ve lo que verdaderamente necesitamos, Él ora por lo más importante. Él intercede por tu vida, intercedió por la vida de sus discípulos. Y porque intercedió en la vida de sus discípulos es que ellos, cuando quedó el desparramo, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, ellos después volvieron en sí, ¿no? Y pudieron ser esos hombres que murieron por Cristo. Esos hombres que murieron por Cristo, ¿no? Pero hubo su Señor que oró por ellos. Oró por ellos. Por eso el Señor es el único que es el que sabe, el que ve verdaderamente lo que necesitan y ora. Y ora. Yo sé que estamos urgidos, queridos hermanos, de encontrar solución a nuestras problemáticas de salud, económicas,
emocionales, estamos surgidos. Pero queridos hermanos, el Señor nos invita a mirarlo a Él, a mirarlo a Él y a su palabra, a mirarlo a Él y a su palabra. Y entender que es el camino correcto para que las demás cosas se den, ¿no es cierto? Es el camino correcto para que lo demás se dé. Miren, hemos orado, no voy a decir, pero a veces oramos mal, desenfocados, ¿no? Entendiendo que Dios puede hacer cosas en su voluntad, pero tenemos que, y vamos a ver, se nos fue el tiempo, pero vamos a ver cosas en las que implica tener la prioridad y el enfoque correcto como lo tuvo el Señor. Y si Él tuvo el enfoque correcto y oró por lo que era lo valioso, lo importante, es porque hoy estamos aquí. Es porque el Evangelio ha prevalecido, porque Él oró por lo verdaderamente importante. Se nos va el tiempo. Bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto ya también lo hemos visto. ¿Y cómo lo ha enviado al mundo el Señor? Lo envió en esta condición, ¿no? Vuelve a ratificar la santidad. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Sigue este mismo. ¿eh? Dice, versículo 20. Más no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. O sea que, fíjense, acá el Señor dice que no solamente está orando por ellos, sino también por los que han de creer. Mira hacia adelante. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué maravilloso es esto. Mira hacia adelante, y dice que en el original no habla tanto de en la traducción en los que han de creer, sino que dice los que creen como algo presente. Ella te vio a vos, me vio a mí, y de cómo el Evangelio, a pesar de ver esos hombres allí dudosos, dubitativos, temerosos, con incertidumbre de lo que iba a pasar, el Señor podía ver la obra que iba a continuar. El Señor pudo ver la obra que iban a llevar adelante estos hombres, ¿no? Y es maravilloso esto, ¿no? Ver la utilidad. Hoy vemos aquí como el diario del lunes, ¿no? Vemos lo que han hecho, pero eran hombres, ¿no es cierto? Comunes, llenos de temores, de dudas, de problemáticas, pero que vieron a Cristo y entregaron su vida a Él. Y ahí está la obra, ¿no? Nadie queda excluido, nadie queda afuera cuando hay un corazón que se entrega verdaderamente a su Señor. Y esto es maravilloso, ¿no? Cómo la obra de Dios en esta oración se vio en el tiempo y hasta que algún día, bueno, estemos en su presencia, ¿no? El Señor oró no solamente por ellos, sino también por los que creen, nosotros. La misma palabra, ¿no es cierto? Distintos discípulos, la misma palabra, un solo mensaje, ¿no? A través de esos hombres, a través de esos hombres. Y es también de lo que tomamos ejemplo, querido. Es para entender que nosotros estamos cumpliendo también un propósito como hijos de Dios, para continuar, para anunciar, para proclamar. Hombres dispuestos, mujeres dispuestas a proclamar ese evangelio, eso que llegó a nuestros oídos, que cambió, transformó nuestra vida y puede transformar a otros. 21, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice Romanos 12:5, algo que entendemos, Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice que la Escritura nos enseña que cuando
somos salvos, somos regenerados por la obra de Cristo. El Señor se inserta, ¿cierto?, no solamente en una familia, en un cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay una unidad, nadie queda excluido. No es solamente Barrio El Hornero, es toda aquella persona que a lo largo de los años, de los tiempos, de los siglos, ¿no es cierto?, creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Y todo aquel que de aquí en adelante crea en el Señor Jesucristo y sea salvo, forma parte de este cuerpo, ¿no? Hay una iglesia, hay una iglesia, hay un cuerpo, no hay cuerpitos, hay un cuerpo. Por eso el valor que nosotros le damos a entender de que también somos un cuerpo, una iglesia, no solamente Barrio El Hornero, sino cada iglesia que proclama la sana doctrina, el Evangelio, y hay personas que eh, han encontrado a Cristo como su Salvador, forman parte de este cuerpo y es mi hermano, y es mi hermana. Y ahí nos ha unido, hay una unidad. Así como el Padre y el Señor Jesucristo eran uno, también el Señor ora, ora para que haya esa unidad espiritual. Unidos en lo espiritual, unidos en un mismo propósito, unidos en una misma misión, unidos en proclamar un mismo evangelio, y también vuelve a ratificar unidos en que buscan y manifiestan una misma santidad. ¿Cuál es la de santidad? La de ese Padre Santo, ¿no? No hay degradación en el concepto de santidad. La vara es muy alta con respecto a lo que la Biblia nos enseña lo que es santidad, ¿no? ¿Qué es santidad? Es mirar al Padre, es mirar al Padre, Él es el único santo, ¿no? Entonces, la iglesia muestra este cuerpo, ¿no?, en unidad espiritual por la sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz. Somos un cuerpo, somos hijos de Dios, somos hermanos, no solamente, vuelvo a repetir aquí, sino universalmente, a lo largo de los tiempos, y es la iglesia que algún día estará en su presencia para servirle y alabarle por la eternidad. Allí no habrá distinción de idioma, de color, de cuestión social, todos estaremos juntos, seremos un cuerpo, una iglesia. Hay una unidad que lo ha logrado Cristo, y es eso. Pero también quiero que mencionemos rápidamente, porque es el concepto de estos versículos. Fíjese que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, y en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad del Señor Jesucristo con su Padre es muy gráfica. No solamente está hablando de una cuestión cercanía, podemos decir acá estamos juntos, pero no quiere decir que seamos uno. Gracias a Dios que somos uno en Cristo, si somos hijos de Dios. Pero no solamente está hablando de esa cuestión espiritual, posicional, que nos ha dado Cristo por medio de su salvación, sino ver algunas otras cosas que también tenemos que evidenciar como iglesia. Vamos a ver, miren, dice 1 Corintios capítulo 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, dice, para la gloria de Dios. Un texto que capaz conozcamos la mayoría, ¿no? Pero que es digno de reflexionar y de profundizar. Dice que todo debe ser para la gloria de Dios. Así que somos un cuerpo, somos una iglesia, estamos unidos por la sangre de Cristo. Ahora hay una cuestión, ahora tenemos que manifestar esta unidad, así como lo manifestó el Señor Jesucristo para con su Padre, no solamente de una cuestión posicional, sino que vivía, experimentaba, mostraba. ¿Por qué hay que mostrar la unidad? Porque dice el Señor que el mundo debe ver para que crea. Para que el mundo crea. ¿Y cómo va a creer el mundo? Va a ver, va a escuchar. Entonces, la iglesia, este cuerpo, tiene que estar unida en la tarea de llevar gloria a Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Y qué dijimos que era? Antes también escuchamos de Manuel,
es la plena sujeción y plena obediencia a lo que nos enseña la Escritura. De esa manera, la iglesia lleva gloria a Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que perseverar como iglesia, como cuerpo de Cristo? En hacer todo para la gloria de Dios, en plena sujeción y en obediencia. Cuando usted, querido hermano, hermana, se sujeta a la Escritura, usted obedece a la Escritura, usted lleva gloria. ¿eh? Gloria al nombre de Dios. Cristo llevó gloria al nombre de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe llevar gloria al nombre de Dios. Fíjense, ¿qué nos dice un texto, otro texto muy conocido? Mateo 28. Tenemos allí la gran comisión, 19 y 20. Entonces no solamente queda en una cuestión personal, sino como cuerpo, como iglesia, la misma, el concepto de cuerpo y de iglesia, fíjense, nos lleva a pensar en el otro. No me lleva a verme solamente a mí. Como en un cuerpo, cada célula está plenamente relacionada con otra. Si no, la mano andaría por allá, el ojo por allá, ¿no? Está coordinado, el Señor nos ha diseñado así. Y el cuerpo que ha constituido, ¿no es cierto?, la obra del Señor Jesucristo, por el cual estamos insertados ahí, tenemos que estar unidos y pensamos unos en los otros. ¿Para qué? En el primer punto, para que juntos podamos llevar gloria a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Pero también la iglesia avanza en unidad con el propósito de evangelizar. Lo vimos en Cristo. ¿Cómo vino el Señor? Como tú me enviaste. El Señor vino a dar gloria a Dios. Y el Señor vino a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, la iglesia debe enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia no está para entretener, para hacer algo llamativo solamente. La iglesia está para enseñar, para predicar el Evangelio, para anunciar, compartir el mensaje poderoso, este mensaje que salva, que rescata, que sana, que liberta. Y en eso debemos trabajar en unidad. Filipenses 1, 27 al 30. Solamente dice la Escritura que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os oís que hay en mí. Dice, viviendo la altura del Evangelio. La iglesia también debe caminar y avanzar en unidad. ¿En qué? En la verdad. En la verdad, en una sana doctrina. Nos debe caracterizar, queridos hermanos, si somos iglesia, vivir la verdad de las Escrituras, la sana doctrina. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia no solamente vive la verdad encerrada, sino dice que tenía favor para con el pueblo. Se mostraba, en siendo de bendición para con los de afuera. También es un punto.
Allí en Hebreos 12:14, muy rapidito porque se nos va el tiempo, pero dijimos, todo para la gloria de Dios. ¿En qué tenemos que? En unidad, sí, juntos, pero unidos, en todo para la gloria de Dios, juntos, pero unidos, ¿eh? En el propósito de evangelizar, de compartir el mensaje que cambia, que transforma, juntos, unidos en proclamar la verdad, ¿eh? La verdad que es la Escritura, la sana doctrina. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelve a hacer mención a esto. Querido, queremos no solamente estar unidos juntos, sino la unidad que quiere el Señor es una iglesia que avanza en santidad, no tolera el pecado. Es una iglesia, es un cuerpo que no tolera el pecado. Salmos 119, fíjense, Salmo 119, 9 y 11, 9, 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Esto es alguien que no tolera el pecado. Esto es alguien que no tolera el pecado, que está clamando al Señor. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, de hacer algo que no esté en tus mandamientos. En mi corazón, no hay otra forma, querido hermano, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Veíamos al principio, hablábamos a veces de lo numeroso de las reuniones de estudio de la palabra. Queridos hermanos, tenemos que animarnos unos a otros, porque somos un cuerpo. Nos ha unido la sangre de Cristo. Nos ha hecho familia. Nos ha hecho hermanos, para animarnos unos a otros, para estimularnos a las buenas obras, para entender, queridos hermanos, que si no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a pecar. Y el Señor nos dice en unidad, en pos de la santidad, una iglesia que no tolera el pecado. La única manera es yendo a las Escrituras, conociendo la palabra y viviendo la palabra. Conociendo la Escritura y viviendo la palabra. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso. No tolera el pecado, descubre. Somos pecadores, queridos hermanos. En la Escritura descubrimos nuestro pecado. La Escritura revela, ilumina, pone el foco, la luz sobre aquello que está mal en nuestra vida, que nos impide, que es pecado, que nos separa de Dios. Pero qué maravilloso que cuando vemos la Escritura, vemos a un Dios, ¿no es cierto?, que nos recibe. Una iglesia que no encubre su iniquidad, confiesa. Por eso que la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Unidos. Debemos estar unidos en pos de la santidad. Juan 13, ya vamos terminando. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Pero el amor de las Escrituras, el amor que no tolera el pecado, el amor que pasa por alto la ofensa, ese es el amor genuino y verdadero. Colosenses 3, no tiene desperdicio, así que lo vamos a leer todo, 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo siempre es el ejemplo supremo, ¿no?
Si Cristo nos perdonó tanto a nosotros, ¿cómo no vamos a poder hacerlo si somos sus hijos? Si nos ha unido, vuelve al mismo concepto, si somos sus hijos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Mm? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Unidos en amor. Unidos en amor. Y todo eso que el Señor oró allí en Juan 17, en todo lo que, en esa oración, en esa unidad que él deseaba para el Señor, dice, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queridos hermanos, hay mucho que podemos reflexionar, pero mira que iba leyendo, iba encontrando esto y el Señor, la verdad que hablaba mucho a mi vida. Primero con el ejemplo, ¿no?, de la oración del Señor Jesús, por qué oró el Señor, ¿eh? Las prioridades, ¿no es cierto? Y también que el Señor siga enseñándonos en nuestra vida, nos enseñe a orar, ¿eh? Que nos enseñe a orar. A veces queremos el fruto antes de la siembra, ¿no? Eso hay que orar con sabiduría. Hay que conocer la Escritura para aprender lo que para el Señor era prioridad y para que en nosotros sea también una prioridad. Si algo es prioridad en el Señor, para nosotros que queremos seguir sus pisadas, también debe ser una prioridad, ¿no? Hubo unidad, Cristo vivió la vida, la vida eterna, la vida verdadera, en unidad, en intimidad con Dios Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, también la Escritura nos invita a que podamos vivir la vida en una intimidad profunda con nuestro Padre. Y el mundo crea, cuando vea la iglesia de Cristo que avanza en unidad, llevando gloria a su nombre, perseverando en predicar el evangelio poderoso que transforma, que salva. Cuando vea una iglesia ¿eh? que avanza revestida en amor, que avanza entendiendo que sin santidad nada podemos hacer, hermanos. Si no hay santidad, una iglesia que no tolera el pecado, una iglesia que abraza la sana doctrina de las Escrituras. Eso va a ser una iglesia que resplandezca, que tal vez no sea la más popular para el mundo, pero será la que transmitirá el mensaje verdadero, genuino, que puede alcanzar a aquellos por los cuales el Señor hace más de 2000 años oró y clamó. Y sabe que están allí. Así como supo que estaba usted, querido hermano, que estaba yo, oró por mi vida, y aquí estamos, ¿no? En la gracia del Señor. Así que el Señor nos siga utilizando como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Encontramos tantas cosas en la Escritura y cada uno de nosotros podemos animarnos unos a otros. Bueno, hoy no seamos muchos, bueno, animémonos unos a otros. Enseñémonos unos a otros, exhortémonos en amor unos a otros. Entendiendo que lo que era prioridad para el Señor debe ser también prioridad para nuestra vida. Y cuesta, cuesta. ¿No? Pero el Señor, yo pienso, la gran bendición de que el Señor haya estado orando por mi vida, ¿no? Allí, y hoy esté aquí. Como hijo de Dios, ¿cómo no animarnos unos a otros? ¿No? ¿Cómo no animarnos unos a otros? ¿No? Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por su palabra y, bueno, estos pensamientos el Señor lo utilice en cada uno de nosotros para su gloria, ¿no? Para que haya algo que podamos reflexionar, que podamos meditar, que podamos ajustar en nuestra vida, que podamos clamar al Señor. Principalmente, querido hermano, en buscar esa intimidad con Él, que es la prioridad, ¿no? Esa intimidad con Él, del cual se desprende todo.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Padre amado, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Y vemos en la persona del Señor Jesucristo la más grande muestra de amor al morir por nosotros, pecadores, a entregar su vida allí en la cruz. Pero así como lo dice la Escritura, después de un tiempo aquí en la tierra siendo Dios, la hora había llegado. Y oraba por él mismo, oraba por sus discípulos y aún oraba por aquellos que habían de creer. Te damos gracias, Señor, porque aún en su conocimiento de lo que le esperaba, él no dudó, sino que fue a la cruz entendiendo que era necesario que el justo muriera por nosotros los pecadores. Era necesario que el Cordero sin mancha fuese a la cruz y fuera entregado allí como ofrenda delante de tus elevadas y grandes exigencias. Gracias, oh Dios, porque la Escritura nos asegura que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No solamente queremos disfrutarla en algo intelectual, en algo que podamos entender en nuestra mente, sino que podamos vivirla diariamente, en una intimidad genuina, en un algo que perseveremos diariamente en la lectura de tu palabra, en orar, oh Dios, en acercarnos con confianza a tu presencia y poder, Señor, perseverar en manifestar la verdadera unidad en Cristo Jesús, que somos un cuerpo, que somos tu iglesia, oh Dios, pero somos para llevar gloria a tu nombre, para predicar el Evangelio, Dios, para cuidar la verdad y la sana doctrina, para perseverar en el amor, Señor, unos para con otros. Qué maravilloso, Dios, que no estamos solos y tú has prometido estar con nosotros siempre. Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Ponemos en tus manos nuestras vidas necesitadas, Señor. Pero que tal vez en esta noche podemos acercarnos con confianza delante de ti nuevamente y restablecer nuestra comunión contigo. Te alabamos y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.